¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy nos encontramos con un viejo conocido, con un hombre de mucha trayectoria como es el señor Galo Valarezo, quien está participando por las listas uno como candidato a la Asamblea Nacional que se llevará a cabo el día 7 de febrero, ya en unos cuantos días. Para nosotros, como programa Punto de Vista Global, es un grato poder compartir con un viejo conocido. Galo, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un saludo cordial a los inmigrantes de Canadá y Estados Unidos y a todos los compatriotas que nos escuchan. Deseo que estos diálogos nos permitan encontrar maneras para mejorar las vidas de los inmigrantes y de todos los ecuatorianos. Deseo también que estos diálogos nos permitan fomentar más la solidaridad que es tan importante en el mundo. Soy candidato de la lista 1 y con Arauz y Rabascal y con Rafael Correa vamos a recuperar el futuro. Así es, compañeros, a movilizarnos el 7 de febrero para votar todo por la lista 1. Hemos esperado 4 años y esta es nuestra oportunidad para retomar esta transformación social y económica que la inició Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en el 2007. Muchísimas gracias, Galo, muchísimas gracias. Galo, ¿qué es lo que le motiva a participar en representación de los migrantes? ¿Qué es lo que le dio ese impulso para poder estar en la papeleta electoral? Después de haber vivido décadas como migrante en Australia y aquí en Estados Unidos, me siento muy motivado de que estoy en una etapa de mi vida en la que tengo uh, asegurado mi futuro económico y pienso que es importante para mí personalmente, para mi familia, devolver a la comunidad, devolver a nuestra comunidad migrante y que más participando en esta contienda política en la que podamos contribuir para mejorar la vida de los ecuatorianos, implementando leyes que nos beneficien a todos, a todos. Vemos que han tenido y han mantenido varios recorridos. ¿Cómo han sentido el calor a pesar de ese frío tan penetrante que vive los Estados Unidos y de manera particular el este de los Estados Unidos? Ha sido una maravillosa experiencia. He conocido a muchos compatriotas, hombres y mujeres, con los que tenemos una gran afinidad. Este deseo de alguna manera contribuir para eh, mejorar la vida de nuestros compatriotas. Siempre he pensado que los migrantes tenemos un tremendo potencial, además de las remesas, de contribuir con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con nuestras experiencias. Y pensamos que si solamente nos uniríamos un poco más, nos organizáramos un poco más, creo que vamos a hacer una fuerza de cambio y participar más activamente en este proceso transformador que lo vamos a retomar en Ecuador. Como decía, he vivido la mayor parte de mi vida fuera de Ecuador y estoy convencido de que podemos encaminarnos nuevamente y continuar con esa transformación y encaminarnos para el desarrollo. Pienso que solamente es cuestión de liderazgo, de mejorar nuestro sistema de justicia, de realmente trabajar por el bien común. De eso estoy convencido y quiero llamar a todos los migrantes a unirnos un poco más y realmente a preocuparnos por el bien común. La situación de Ecuador es bastante difícil, económica y socialmente, pero tengamos la esperanza de que podemos volver a retomar esa transformación que la comenzó el presidente Correa y la Revolución Ciudadana. Es indudable y todos recordamos que durante esos 10 años hubo grandes logros que todos los vimos. Cada vez que regresaba a Ecuador de vacaciones, veía los adelantos, los progresos, cómo se mejoraron el sistema de educación, la seguridad, el sistema de infraestructura, que realmente era muy emocionante. Lastimosamente, pues hemos tenido un tremendo retroceso. Y ha sido duro entender
cómo es que ocurrió todo lo que ha ocurrido después de que el actual presidente ganó con el plan de la Revolución Ciudadana y sin embargo penosamente se cambió a gobernar con la oposición y han terminado destruyendo al país, devastando la economía. Claro, quiero plantearle cuál es el proyecto de ley, cuál es la propuesta que están llevando ustedes como candidatos a la Asamblea Nacional en representación de los migrantes. ¿Cuál es esa ley de prioridad que están llevando? Bueno, quisiera primeramente hablar de algo muy importante para todos los migrantes, y eso es recuperar, restablecer los servicios consulares que teníamos durante los gobiernos del presidente Correa, que todos sabemos que tuvimos excelentes servicios de calidad, de eficiencia, y queremos volver allá tan pronto sea posible. Así es que esa va a ser nuestra primera prioridad, Orlando. Reconstruir, restablecer los servicios consulares. Todos estamos de acuerdo que ha habido un completo deterioro de los servicios y tenemos que esperar meses para conseguir un pasaporte y otros documentos. ¿Cómo se puede Ahí le justificar quiero interrumpir, Galo, le quiero interrumpir, Galo. ¿Usted considera que esa falta de atención que se ha venido viviendo y sintiendo, porque no solamente es un malestar que usted ha vivido, sino es las quejas y las denuncias de muchísimos compatriotas que para solicitar una entrevista o para solicitar una reunión o sacar algún pasaporte o sacar algún documento, sí que tenían que aplicar para 2, 3, 4 meses? ¿Usted considera que eso es por ineficiencia de los servidores públicos que hoy tienen los consulados o venía órdenes superiores? Creo que es una combinación de todo, lastimosamente, porque los empleados que están en las oficinas consulares tienen la libertad de ellos decidir si van a dar el servicio o no. Para eso se les paga y lo menos que tienen que hacer es dar un servicio de excelencia, de calidad. Para eso es lo que están ahí y es inexplicable, indefensible que no cumplan con sus funciones. Por supuesto que hay la mala influencia del gobierno central con ese importismo, con esa ineptitud, incapacidad, porque ha sido un gobierno desastroso que no siquiera ha podido dar los servicios básicos para los ecuatorianos y peor para los migrantes. Y además creo que hay una mala voluntad, especialmente para los migrantes, porque saben que somos un bastión de la Revolución Ciudadana, somos un bastión de Rafael Correa. Entonces, en ese sentido, la prioridad de ley que llevarían a la Asamblea Nacional sería la reactivación, como ya nos tenían acostumbrados de parte en los consulados ecuatorianos, de las entidades gubernamentales, que eso en realidad beneficiaría mucho a los ecuatorianos, porque quién no recuerda que por allá hace 15 años, 16 años atrás, teníamos que hacer fila a las madrugadas y llegábamos a la puerta y decía, se te acabó los tickets, pero ya cuando ingresaron, sin querer favorecer a nadie, porque quiero aclarar esto, este medio de comunicación es abierto para todas las ideologías políticas, pero no nos podemos cerrar los ojos y no podemos cerrar la boca para resaltar las excelentes obras y gestiones que se vivió en la época, le hablo hace 4 años atrás. Entonces, en ese sentido, mi estimado Galo, quiero preguntarle, ¿cómo está ese grupo de representantes de aquí que le acompañan a usted? Todos estamos unidos, realmente. Estamos con ese enfoque central. Todos hemos sufrido, todos los migrantes hemos sufrido este descuido, este abandono por parte del gobierno de Moreno. Y eso es intolerable, inexplicable, indefensible. Así que todos estamos muy enfocados en mejorar esos servicios inmediatamente, que solamente, si ponemos a pensar, es cuestión de liderazgo. Tan pronto se nombre el nuevo canciller, que él dé las órdenes para que nuevamente
se implementen esos buenos servicios que teníamos en los consulares, incluyendo eventualmente la Casa del Migrante, que proporcionaba tantos otros servicios sociales a la comunidad, especialmente en Nueva York. Y ojalá en el futuro, cuando la economía se estabilice y tengamos recursos, podamos tener otras casas de ecuatorianos en otros lugares de Estados Unidos. Así es que sí, definitivamente es cuestión de liderazgo y creemos que en corto tiempo, unas pocas semanas, podríamos tener nuevos servicios aquí, sin los servicios de calidad que tenemos, sin olvidarnos que los migrantes pagamos todavía por los servicios. Entonces, ¿cómo se explica que no hayan podido implementar? Yo sé que hemos estado en pandemia por un año, pero ya se ha tenido un año y en cuestión de meses ellos tenían que haber implementado mecanismos para mejorar los servicios para los migrantes. Parece que con el gobierno la mala administración venía desde arriba hacia abajo. En fin, ya como dice usted, les quedan muy pocos días, les quedan muy pocos meses para seguir en esa gestión y esperamos que se pueda reactivar lo que realmente beneficia a los ecuatorianos. ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes o cuáles han sido las conversaciones de ustedes como grupo de candidatos a la Asamblea para reactivar la economía en el Ecuador? Bueno, tenemos el gran liderazgo de nuestro candidato Arauz, quien tiene una extraordinaria trayectoria política de servicio. Tiene también una extraordinaria formación académica con grandes capacidades y que va a enrumbarnos muy eficientemente en camino a mejorar la economía, a estabilizar la economía. Y como es que de conocimiento general, vamos a traer unos miles de millones de dólares de Suiza, en donde hay una reserva de alrededor de 8.000 millones de dólares. Se va a invertir inmediatamente en dar $1.000 a 1 millón de familias que tanto necesitan ese dinero, porque realmente estamos en una situación muy difícil. Debemos recordar que solamente 17% de los ecuatorianos tienen trabajo formal, de la fuerza laboral, y tenemos un 83% en empleo informal, desempleo, y eso no puede continuar así. Así es que esta inyección de mil millones de dólares es vital. Va a ayudar a las familias que están con tanta necesidad y va también a reactivar la economía. Esta inyección de dinero mueve la economía, reactiva la economía, permite que se creen nuevas fuentes de trabajo. La segunda iniciativa del gobierno va a ser también invertir 3.000 millones de dólares en todos los municipios, en todo el país, para asimismo reactivar la economía, hacer obras de infraestructura local, satisfacer las necesidades de los ciudadanos en las diferentes partes de Ecuador. Y por supuesto, como vuelvo y repito, es una manera de reactivar la economía y eso inmediatamente también va a crear fuentes de trabajo. Estamos hablando de por lo menos 150.000 fuentes de trabajo. Y además, pues, tenemos nuestras propias propuestas y una de ellas será quizás proponer a ver si cómo podemos planear un plan nacional de infraestructura, digamos a 20 años, que financiado con una buena recaudación de impuestos y también combatiendo la evasión fiscal. Se hablaba en el debate presidencial que se evade en Ecuador como 4.000 millones de dólares al año y es una información que ha sido avalada por la CEPAL. Así es que tenemos que mejorar esa recaudación fiscal, tenemos que combatir más activamente la evasión para poder recaudar esos dineros que nos permitan invertir, nos permita hacer inversión pública tan necesaria, porque es la única manera realmente de crear fuentes de trabajo
con inversión pública. La industria privada no va a invertir hasta que no esté seguro que va a haber consumo. Y para que haya consumo tiene que haber circulante, tiene que haber dinero. Y en este momento no tenemos eso. Entonces se necesita un plan a nivel nacional, se necesita una reestructuración económica para poder crear fuentes de trabajo. Y eso termina beneficiando a todos, a todos los ecuatorianos, a los empresarios. Algo que quiero dejar claro es que la Revolución Ciudadana nunca ha sido antiempresarial, todo lo contrario. Durante los gobiernos del presidente Correa les fue muy bien a los empresarios, las utilidades se triplicaron. El problema para ellos es que también tuvieron que pagar impuestos. La recaudación de impuestos durante esos 10 años también se triplicó. Y eso es parte del problema. Yo quiero preguntarle, vemos que tienen ustedes un plan de trabajo que dice garantizar la aplicación integral de las leyes en favor de los derechos de nuestros migrantes. Ley orgánica de movilidad humana. Háblenos un poquito de eso para ir tocando punto por punto, para que la ciudadanía, para que el electorado, para que sus seguidores conozcan cuál es el plan de trabajo que tienen ustedes para proponer en el caso de llegar a ser los representantes de los migrantes. Orlando, para todo se necesitan recursos económicos. Y para implementar estas leyes de movilidad humana que beneficien a los migrantes y a los migrantes retornados, se necesitan recursos económicos. Pero más que nada se necesita un sistema de justicia que nos permita a los ciudadanos, a los migrantes, ir ante un juez y reclamar nuestros derechos. Y el juez que los haga respetar. Eso es principalmente lo que necesitamos. Y por supuesto se necesitan recursos para toda actividad, para mejorar la vida de los migrantes acá en Estados Unidos, para mejorar la vida de los retornados, necesitamos recursos económicos. Así es que hasta que no tengamos recursos económicos, no vamos a poder realmente ayudar a los migrantes a tener esos derechos que dice la Constitución que tenemos. Sí, pero yo lo que le preguntaba precisamente es que ustedes tienen un plan de trabajo y me imagino que para redactar, para estructurar este plan de trabajo ya habrán visto de dónde van a recolectar o cuáles son las fuentes que van a aplicar para obtener esos recursos económicos. Y la otra dice acceso al crédito. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la forma para acceder al crédito? Si nos habla un poquito de esos temas, de esas propuestas que ustedes tienen ya estructurado, redactado, para favorecer a los migrantes. Lo que tengo que decir claramente, Orlando, es que la economía está devastada. Tenemos que pagar este año 6.200 millones de dólares por la deuda externa. El déficit va a ser como de 5.000 millones de dólares, diría, este año. Tenemos que cubrir ahí nomás como 11.000 millones de dólares. Como estaba excelente. Hola, hola. Hola, hola. Apagó la cámara, estimado Galo. Ahí está, muy bien. Disculpe, Orlando. Disculpe a las personas. Tenemos, como digo, la economía tiene que estabilizarse. Y recursos tenemos que buscarlos, pero eso va a tomar un poco de tiempo. Esa es la realidad. Tenemos que cumplir con el gasto corriente, tenemos que cumplir con las obligaciones que tenemos con la deuda externa, tenemos que de alguna manera cubrir el déficit. Entonces, debe haber un enfocamiento para ver cómo los empresarios, los deudores, los grupos económicos que deben dinero tienen que pagarlo. De alguna manera tenemos que recaudar ese dinero, porque con las actuaciones económicas del gobierno y sus aliados de los otros partidos que co-gobernaron con Moreno,
la situación económica es muy difícil, así es que realmente va a tomar un tiempo para que, como vuelvo y repito, se estabilice la economía y poder tener recursos para satisfacer las necesidades de los migrantes y de todos los ecuatorianos en general. Es un esfuerzo que lo vamos a tener que hacer entre todos. Hago un llamado a todos los ecuatorianos. Definitivamente coincido con usted, pero precisamente el gobierno de Moreno en plena pandemia, por allá por los meses de mayo, junio, eh, realizó unos pagos, que eso era ya de dominio público, realizó unos pagos sobre los $1.000 millones, cuando en realidad lo que se priorizaba era a la atención a la salubridad, la atención a las personas que estaban sufriendo de coronavirus. Y usted me acaba de decir que tienen compromisos, que hay unos compromisos que obviamente que hay que cumplir con la deuda externa, pero en todo caso yo considero y consideramos que lo prioritario sería recuperar el Ecuador, recuperar la economía, que pueda fluir más liquidez en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que si es que esta es las propuestas de ustedes, tienen que analizar un poquito más. Yo no estoy para corregirles a nadie, sí para ir conversando, porque este es un diálogo y en muchas ocasiones, pues, eso es lo que percibe, eso es lo que escucha nuestra audiencia. Bueno, habíamos dicho al comienzo que estamos muy enfocados en mejorar los servicios consulares, que esa es realmente nuestra principal propuesta. En cuanto a la parte económica, como la he explicado brevemente, es una situación muy compleja, pero tenemos y todos tenemos que tener la seguridad de que tenemos un excelente equipo, tenemos excelentes líderes que saben hacer muy bien su trabajo, que nos demostraron en el pasado administrar la economía muy bien. Recordemos que cuando Moreno ganó la presidencia y que lamentablemente le dimos el apoyo y el voto, la economía estaba creciendo al 2.4%, estaba una economía estable. Así es que esta devastación económica es directamente causada por Moreno y sus aliados, que disminuyeron impuestos y perdonaron a empresarios morosos, a evasores, a defraudadores del IVA y de las aduanas. Entonces ahí se perdieron unos miles de millones de dólares. Entonces todo eso hay que revisar. Por ejemplo, se decía, no se dice, era que hubo 17,000, se tenía en los registros del SRI 17,000 evasores que usaron facturas falsas para evadir impuestos. No se sabe qué ha pasado con todos esos evasores, si fueron enjuiciados, si pagaron. Todo eso tenemos que revisar porque son dineros que estos empresarios de estos grupos económicos ganaron. Son utilidades que ganaron y se tiene que pagar impuestos. Yo como pequeño empresario sé de esa responsabilidad. Todos los años pago impuestos porque tengo utilidades, porque pago a mis trabajadores el sueldo de ley. Y lo menos que tengo que hacer como empresario es pagar los impuestos de ley. Porque Ahora, solamente con los yo quiero impuestos... preguntarle ahí Galo, dicen ustedes también que la registración y permítame, revalidación de los documentos como licencias de conducir, carnet de discapacidad. Háblenos un poquito de eso, por favor. Bueno, durante los gobiernos del presidente Correa, durante esos 10 años se implementaron muchas de esas facilidades para los migrantes que puedan um, eh, validar sus documentos en Ecuador. Así es que esto lo vamos a mejorar también para que se haga eso de una manera ágil, incluyendo usando las plataformas digitales, que es algo que nos vamos a enfocar mucho también. En este tiempo podemos hacer muchas cosas a través del Internet. Esperamos incluso proponer para las próximas elecciones que se pueda votar por correo, que nos podamos empadronar por el Internet
tenemos que usar las plataformas digitales y en eso pues el candidato Arauz tiene un gran conocimiento y va a implementar todas estas posibilidades de implementar todas estas medidas para poder usar estos servicios a través de las plataformas digitales de una manera eficiente, ágil y también con completa seguridad. Quiero preguntarle, Galo, ¿cuál es el itinerario que tienen ustedes a partir de hoy, entendiendo que ya prácticamente les queda una semana? Bueno, vamos a tener caravanas, reuniones, entrevistas, todas las que podamos. Queremos hacer un llamado a todos los ecuatorianos, a todos los migrantes, que por favor vayamos a votar. El 7 de junio, de febrero, es nuestra oportunidad de retomar el gobierno y volver a tener los servicios que teníamos de calidad y calidez aquí en Estados Unidos. Es el momento de que vamos a empezar otra etapa nuevamente de recuperación económica. Así es que, por favor, todos a movilizarnos y a votar el 7 de febrero. Le preguntaba yo, ¿tienen planificado un cierre de campaña? ¿Tienen planificado alguna estrategia para poder estar presentes, pendientes de la vigilancia de los votos, del conteo de votos? Bueno, estamos muy bien organizados y estamos finalizando eh, eh, los últimos pasos para tener buena representación en todos los recintos electorales. Eh, Tenemos que estar pendientes de que, no sé, pues no haya fraude, pero esperemos que estemos ahí todos vigilantes. Estamos organizados en todos los Estados Unidos, en Canadá, y entiendo que es lo mismo en Europa, así es que estamos activados para estar presentes y controlar que todos nuestros votos sean contados, porque esa es la democracia. Esta es nuestra oportunidad de expresarnos y elegir el gobierno un mejor gobierno que todos los ecuatorianos nos merecemos. Una vez que uh, seamos elegidos, pues vamos a organizar también mesas de trabajo en todos los Estados Unidos para recoger, ahora sí, concretamente, las inquietudes, las aspiraciones, las propuestas de los ecuatorianos en diferentes partes de Estados Unidos y ver cómo podemos trabajar con todos para salir adelante con nuestras propuestas e inquietudes. Quiero preguntarle, Galo, nuevamente quisiera volver al inicio. A esta altura de la vida que usted ha tomado esa decisión de ser parte de la estructura de un Estado, de un gobierno, en el caso de que el pueblo, el electorado le favorezca. ¿Por qué a esta altura y no un poco antes? Interesante pregunta porque tuve la oportunidad esta vez y agradezco la confianza y el apoyo de compañeros migrantes, del buró y también del presidente Correa. Tuve la oportunidad y estoy aquí muy optimista, con mucha esperanza de que pueda tener la oportunidad de servir a la comunidad migrante con lealtad, repito, con lealtad, con transparencia y con integridad. Así es que es la oportunidad de mi vida. Va a ser mucho trabajo, pero estoy listo para tomarlo con toda entereza, con, con todo ánimo. ¿Alguna vez usted ha participado en alguna contienda electoral, ha participado en disputa de algunas elecciones, ya sea en el colegio, en la universidad, en el barrio,
para que le impulse a tomar esta decisión de ser parte hoy en día del grupo de representantes de los migrantes, de ese grupo de asambleístas o de candidatos a asambleístas de los migrantes? ¿Cuál es su trayectoria como Galo Valareso, como líder? Muchas gracias, muy interesante su comentario y pregunta. Siempre he estado pendiente de la política de Ecuador, del mundo, y estuve muy contento, ah, ¿cuál es la palabra? Muy inspirado por la Revolución Ciudadana, por viendo los cambios que ocurrieron en Ecuador. Te menciono brevemente tres puntos. En el 2016 recibimos la visita de un pariente que vive en Estados Unidos y me hablaba por primera vez de este joven ministro, Rafael Correa, y me contaba que estaba tratando, y lo consiguió, de renegociar los contratos petroleros. ¿Qué significaba eso? Significaba que se iba a cambiar el porcentaje de lo que quedaba para Ecuador. Antes de Correa quedaba el 20% de los ingresos del petróleo para el país. Y de ese 20%, ese 20% estaba destinado para pagar la deuda externa. Es decir, literalmente de petróleo no quedaba nada para el país. Otra cosa que me mencionó este pariente es que estaba renegociando la deuda externa, que realmente consiguió renegociar la deuda externa y benefició al país en miles de millones de dólares, por lo menos 3.000 millones de dólares. Y la tercera cosa que siempre habló el presidente Correa era la inclusión, que significa que todos los ecuatorianos debemos ser incluidos. Los mestizos, los negros, los montubios, los orientales, todos deberíamos participar de este proceso político de la Revolución Ciudadana. Y eso también ha sido una de las razones por las que me he vinculado y he seguido la Revolución Ciudadana. Y agradezco mucho por la oportunidad. Así es que no he participado en contiendas electorales, no tengo experiencia, siempre he estado en el sector privado, fui empleado de empresas privadas por 10 años y 40 años he sido pequeño empresario. Pero creo que algo que voy a contribuir para la política es estas experiencias como pequeño empresario para dar al gobierno una contribución de eficiencia, de más eficiencia uh, y de productividad y de control, que es tan importante para tener exitosas empresas públicas. Que a propósito, soy muy partidario de las empresas públicas, pero tienen que ser administradas con eficiencia, con integridad. Y ahí también propondremos maneras para que haya mejores controles, para que haya auditorías internacionales quizás, cualquier manera para mejorar el manejo de las empresas públicas. Siempre hay espacio para mejorar y en eso tenemos que enfocarnos porque son empresas que deben existir, debe haber empresas públicas, así como deben haber también empresas privadas, que es muy importante para el Carlos, futuro. para ir ya cerrando la entrevista, quiero plantearle dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tienen planificado ustedes como grupo, como Revolución Ciudadana, como partido político de la lista 1 y en alianza con la lista 5? ¿Qué tienen planificado o con quién hablarían en el caso de no ganar en primera vuelta para ya en la segunda vuelta lograr ganar esas elecciones y tener
mayoría en el legislativo y ganar también el ejecutivo? La situación es compleja, Orlando. Como cambiaron el sistema de elecciones, que fue otra táctica de este gobierno que ha querido destruir a la revolución ciudadana, desaparecerla de la faz de la tierra. La situación es compleja porque, ah, eh, bueno, ¿qué le puedo decir? Lo ideal sería ganar en primera vuelta. Realmente aliados, no sé con quién podamos aliarnos para una segunda vuelta. ¿Quién? Todos estos partidos principales participaron han cogobernado con Moreno y han sido un desastre. Así es que no tengo la respuesta, lo siento. No Está sé bien. qué se podría hacer para Perdón. aliarse con otros grupos para la segunda vuelta, porque los grupos, va a haber 3 o 4 grupos principales y, y, y los tres otros principales son de oposición, ¿no? Y es tan difícil ah, ah, negociar con grupos que han devastado al país, han devastado la economía y que permitieron la corrupción que hubo en la Asamblea Nacional con la funesta ley de la última ley que crearon, la ley de recuperación económica o algo así, que permitió el negociado de los hospitales y todo eso. Realmente la situación es terrible en el área de la justicia. Como vuelvo y repito, se necesita una reforma del sistema de justicia. Asusta, indigna y preocupa mucho cuando personas que están en custodia policial, eh, vigilados por la fiscalía, son asesinados en las cárceles. Realmente estamos casi con un Estado fallido y por supuesto el sistema de justicia es un Estado fallido, es una justicia fallida. Galo, le quiero preguntar para cerrar ya la entrevista, perdón que le interrumpa. eh, ¿Cuál sería su mensaje al pueblo ecuatoriano en general? No solamente a los migrantes que estamos acá en Nueva York o que estamos en los Estados Unidos, sino al ecuatoriano en general. Su mensaje final, por favor. Sí, por supuesto. Quisiera hacer mi llamada a todos los ecuatorianos. Tenemos que salir de esta crisis sanitaria, social, económica, todos juntos. Lo podemos hacer. Tenemos que pensar un poco más en el bien común todos. Tenemos que pensar que hace falta más solidaridad. Esta polarización que tenemos nos está afectando a todos. No tenemos esa paz que deberíamos tener. Y sí pienso que si todos hacemos un esfuerzo, encontramos comunes denominadores, podemos dialogar, podemos hablar para sacar el país adelante. Va a ser un esfuerzo de todos, de los trabajadores, de los empresarios, de los políticos. Pero tenemos que pensar esto en el bien común. Tenemos que hacer un esfuerzo. Sí podemos, depende de nosotros, de todos. Bueno, muchísimas gracias, Galo. Fue Galo Valareso quien estuvo hoy con nosotros en el programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Quiero recordarles a nuestra audiencia que el agradecimiento de siempre por permitirnos ingresar en vuestros hogares. También quiero mencionarles y recordarles que nos pueden ubicar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter @global guión bajo punto. Mi nombre es Orlando Carrera. Un abrazo para todos. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.